Revelado, como un niño sin familia creó la Rolex y transformó el mercado del lujo de forma inesperada. Samuel, un niño huérfano de ojos brillantes y manos diestras, había pasado su infancia en un hogar de acogida en una pequeña ciudad de México, donde el eco de risas ajenas se perdía en su interior. Desde pequeño, la soledad lo había acompañado como sombra, un recordatorio constante de lo que le faltaba. Sin embargo, su don para desarmar relojes se convirtió en su única compañía, los engranajes, un lenguaje que comprendía mejor que las palabras. Cada vez que lograba ensamblar uno de aquellos aparatos, sentía que por un instante podía detener el tiempo, y eso le daba una chispa de esperanza en un mundo que a menudo se sentía en contra de él. Cuando conoció a don Mateo, un anciano relojero con manos arrugadas y sabiduría en sus ojos, su vida empezó a transformarse. Don Mateo no solo le enseñó los secretos de la relojería, sino que también compartió su tiempo y su historia, creando un vínculo que llenaba el vacío de su corazón. Sin embargo, a medida que Samuel se adentraba en el arte de crear, una sombra de duda comenzaba a cernirse sobre él. El miedo a quedarse atrás, a no ser lo suficientemente bueno para su mentor, se enraizaba en su mente, enredando su pasión en una lucha interna. ¿Y si no lograba cumplir con las expectativas de don Mateo? La vida de Samuel se centraba cada día más en su trabajo, pero a menudo se encontraba en una encrucijada: participar en la competencia internacional que podría cambiar su vida o mantenerse al lado de su mentor, quien era el único lazo emocional que le quedaba. A medida que se acercaba la fecha, sus noches se llenaban de insomnio, su mente girando en torno a aquel dilema: dejar todo por un sueño que parecía casi inalcanzable o permanecer en el refugio cálido de la amistad que había encontrado. Esa lucha interna lo mantenía en un estado de ansiedad constante, su respiración agitada como un mecanismo en desuso. Él lo sabía, era el mismo reloj que desarmaba, el balanceo incierto entre el péndulo de la esperanza y el tic-tac del miedo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba. Samuel sabía que necesitaría mucho más que talento, requeriría el coraje de desafiar a aquellos que lo veían como un niño huérfano cuyo futuro estaba predeterminado. Cuando se enteró de un oscuro secreto sobre su familia que podría poner en tela de juicio su identidad, el conflicto se volvió aún más intrincado. No solo se trataba de la competencia, sino de descubrir quién era realmente y si su valor iba más allá de un merecido reconocimiento. La noche antes del certamen, Samuel se sintió atrapado en un torbellino de emociones, la incertidumbre le nublaba la mente. La imagen de don Mateo se entrelazaba con la suya, tornándose un eco de apoyo y miedo por igual. ¿Sería capaz de enfrentar a aquel jurado que solo veía en él un niño sin nombres ni apellidos? La tensión en su pecho lo ahogaba. ¿Valdría más su victoria personal que el honrar a aquel que lo guió entre sombras? Al final, justo antes del amanecer de su futuro, se encontró en un laberinto emocional que parecía eterno, un reloj que nunca hacía tic. ¿Sería el reconocimiento externo una validación de su esfuerzo o simplemente un espejismo? Con el murmullo del público resonando en su mente, la pregunta quedó flotando entre las sombras: ¿el verdadero triunfo radicaba en ganar, o en el amor incondicional que había encontrado en el camino? La historia de Samuel alcanzaba un punto crítico, dejando a todos con un inquietante suspiro de anticipación. Samuel se despertó aquella mañana con el corazón latiendo desbocado. La luz del alba se filtraba a través de la ventana, iluminando el taller de don Mateo, un refugio que ahora se sentía como una prisión. Cada rincón le recordaba la calidez del anciano y su interminable paciencia. Sin embargo, hoy no podía permitirse debutar en ese refugio emocional. Hoy debía enfrentar sus miedos. Mientras se preparaba, su mente daba vueltas a las palabras que lo atormentaban: eres solo un niño huérfano. No tienes nada que demostrar. Esas voces, murmurando a través de sus recuerdos, eran un eco de las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años. Sin embargo, también había un nuevo susurro, uno que comenzaba a tomar forma: tienes un sueño, y ese sueño vale la pena. Cuando llegó al lugar del certamen, el bullicio de la multitud lo envolvió como un manto pesado.
Las miradas curiosas se posaban sobre él, ofreciendo un cóctel de admiración e indiferencia. Pero eso no era lo más aterrador. En el fondo, lo que más le preocupaba no eran las miradas ajenas, sino la imagen de su propio reflejo la que se manifestaba en su mente. Un niño asustado, incapaz de levantarse y mostrar su habilidad, en la mesa de trabajo, el reloj que había decidido presentar era un reflejo de su esencia, complejo y delicado, con detalles que contaban su historia desde la lucha de cada engranaje y cada tornillo. Había pasado días meticulosos, añadiendo toques de sus experiencias en cada finura. Esa creación no solo era un objeto, era su vida, su identidad. En ese instante se dio cuenta de que no se trataba solo de ganar o perder, se trataba de abrazar su propio valor, de presentar no solo una obra maestra, sino a Samuel en su forma más auténtica. La competencia comenzó. Uno a uno, los participantes presentaron sus obras, rezumando confianza y aplomo. Samuel observó, absorbiendo la energía alrededor de él. Cada reloj era una ventana a la historia de su creador, pero Samuel sentía un vacío al pensar que quizás su historia no era digna de ser vista. Mientras la incertidumbre lo invadía, una anciana en el fondo lo miraba, y su mirada fue un ancla. Era como si en esos ojos encontrara el coraje que le faltaba para enfrentar su propia verdad. Cuando finalmente fue su turno, alzó la cabeza y se acercó al jurado. Por un momento el silencio se apoderó del espacio, cortando el aire. Con cada movimiento se sintió más ligero, como si la carga de su pasado se desvaneciera en el aire. Al describir su reloj, sus palabras resonaron con una voz que no conocía. Habló no solo de los mecanismos, sino de su viaje, de la soledad y del amor por la relojería que le permitían sentirse vivo. Al concluir su presentación, la adrenalina pulsaba en su interior. No podía saber si eso significaría una victoria, pero la sensación de haber sido escuchado, de haber presentado a Samuel ante el jurado y el mundo, era un triunfo en sí mismo. Sin embargo, en medio de su entusiasmo, un nuevo dilema lo atacó. Había comenzado a descubrir su potencial, pero ¿estaba realmente listo para aceptar lo que viniera después? ¿Sería capaz de enfrentar los desafíos que lo aguardaban fuera de ese taller? Mientras regresaba a su asiento, una silla se movió con un golpe sordo. Un hombre se levantó del jurado, su expresión impenetrable. Samuel comenzó y un escalofrío recorrió su espalda. La siguiente frase podría cambiar su vida por completo, pero no sabía si estaba preparado para la respuesta. La tensión crecía y con ella, la incertidumbre de su futuro. La audiencia contuvo la respiración, como si el tiempo hubiera decidido detenerse nuevamente y al caer las palabras, la realidad aguardaba tras ellas. ¿Qué vendrían a continuación? Un murmullo recorrió la sala mientras el miembro del jurado continuaba hablando. Tu reloj, dijo el hombre, su voz profunda y pausada, no es solo un reloj. Es una declaración. He visto muchas obras, pero la tuya resuena de una manera especial. ¿Estás dispuesto a afrontar la responsabilidad que conlleva este talento? Las palabras se quedaron colgando en el aire, desafiantes. Samuel sentía como si el peso del mundo se pusiera sobre sus hombros. Por un instante su mente navegó a través de sus dudas. ¿Qué significaba realmente aceptar esa responsabilidad? No se trataba únicamente de ser coronado como el mejor, sino de enfrentar el hecho de que tenía el potencial de sobresalir en un campo que muchos habían considerado inalcanzable para él. Respirando hondo, buscó en su interior un lugar donde la inseguridad no pudiera tocarlo. Sí, respondió, y en ese momento su voz se hizo más firme. Era un pequeño paso, pero un paso significativo hacia la autoconfianza que tanto le había costado construir. Sin embargo, la tensión no se disipó ahí. Las miradas en la sala comenzaron a cambiar, cada una de ellas un reflejo de las expectativas y presiones que empezaban a cernirse sobre él. Cambió el enfoque de su mente al proceso que había atravesado para crear su reloj. Cada hora dedicada en el taller, cada sacrificio realizado, cada lágrima derramada por la soledad, todo aquel esfuerzo colectivo era lo que lo había llevado hasta aquí. Pero ahora, la pregunta que lo atormentaba resonaba con mayor fuerza. ¿Estaba listo para enfrentar el rigor que venía con el éxito? A lo largo de sus días en el taller de Don Mateo, Samuel había aprendido que el verdadero arte no solo radicaba en la habilidad técnica, sino en la conexión emocional con su obra. Era precisamente esta conexión lo que lo había impulsado a soñar, pero también lo que lo llenaba de miedo. Las palabras del jurado continuaron elogiando su habilidad, su capacidad de innovación, la narrativa detrás del reloj.
Samuel sintió que cada halago lo alimentaba y al mismo tiempo lo consumía, intensificando el juego de luces y sombras dentro de su mente. Recapituló la evolución de su personaje de niño huérfano a creador. De pronto el eco de su propia voz interior se hacía más potente, desafiándolo a levantarse aún más alto. Samuel, continuó el jurado, queremos ofrecerte una oportunidad única. Puedes convertirse en aprendiz de nuestro estudio líder en diseño de relojería. Esto te cambiará la vida. Las palabras de su posible futuro resonaron como el susurro de un destino esperado durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, un nudo de miedo se formó en su estómago. Aprender de los mejores significaba dejar atrás lo que conocía, enfrentarse a personas que no solo tenían experiencia, sino que en su mente él consideraba inalcanzables. Salir de su zona de confort era una idea tanto aterradora como atractiva. Mientras la multitud comenzaba a aplaudir, Samuel sintió un torrente de emociones entrelazadas. La ovación no solo era por su reloj, era un reconocimiento a su valentía, su vulnerabilidad y su capacidad para compartir su historia. Un pequeño destello del niño que había sido resplandecía en su corazón. Sin embargo, el camino por delante no sería fácil. Las expectativas se elevarían y con ellas la posibilidad del fracaso. Finalmente, mirando al jurado, comprendió que la decisión que debía tomar no solo se trataría de aceptar una oferta, sino de decidir quién deseaba ser. Sería un viaje hacia el autodescubrimiento, lleno de nuevas luchas y triunfos. Intentando calmar su mente en medio del bullicio, Samuel se dio cuenta de que este podría ser el primer gran paso hacia la vida que había anhelado, pero también el inicio de un complejo laberinto de desafíos. En ese instante recibió un mensaje de su mentor, Don Mateo, por teléfono. Te estoy observando desde aquí. Sin importar lo que decidas, recuerda que el camino es tuyo y solo tuyo. Su corazón dio un vuelco. Estaba realmente listo para el siguiente paso. Mientras la multitud seguía aclamándolo, Samuel sintió el peso de la decisión más grande de su vida sobre él. Tenía que elegir. ¿Se atrevería a dar el salto y aceptar la oportunidad, o se quedaría en su zona de confort? Temeroso del cambio, miró hacia el jurado, el futuro a sus pies, y se dio cuenta de que en su interior había algo más fuerte que el miedo, la chispa de una vida que apenas comenzaba a descubrir. Fue entonces cuando, en medio del ajetreo, una duda lo sacudió: ¿cuántas más de estas decisiones tendría que enfrentar en su camino hacia el futuro? El eco de los aplausos se desvaneció lentamente mientras Samuel se alejaba del escenario. Cada paso lo llevaba más cerca de la realidad que había alzado su voz. Debía decidir. Con cada latido de su corazón resonaba la oferta irrechazable que acababa de recibir. La ruta que se le ofrecía era tentadora, sí, pero también intimidante. La posibilidad de ser un aprendiz en un estudio de renombre era más que un honor, era una puerta a lo desconocido, y cada buena oportunidad venía acompañada de riesgos. Fuera de la sala, respiró hondo. La vida que había construido en el taller de Don Mateo se sentía tan familiar, tan cómoda. Era un lugar donde había luchado y aprendido, donde las fallas se convertían en lecciones y las expectativas se limitaban a su propio crecimiento. Ahora esa familiaridad sería despojada, y se vería obligado a sumergirse en un entorno donde la competencia era feroz y las comparaciones ineludibles. Mientras se adentraba en las calles bulliciosas, su mente comenzaron a agitarse con recuerdos de incertidumbre. Las noches pasadas asistiendo a trabajos insignificantes, esperando pacientemente en las sombras de los artesanos establecidos. Había sido testigo de su maestría, pero también de las frustraciones que ellos enfrentaban. Con una mezcla de nostalgia y ansias, comprendió que la decisión sobre su futuro no solo implicaba aceptar el puesto, era una batalla interna entre el deseo de crecer y el miedo a fracasar. En esos momentos aislados, sus pensamientos navegaron hacia su infancia. Recordó cómo había envidiado a los demás niños que tenían apoyo, un hogar donde refugiarse y ser alentados. Pero la vida lo había moldeado diferente, le había enseñado a depender de sí mismo, a encontrar la fuerza en la adversidad. En lugar de sumirse en la pena, había transformado esa energía en creatividad. Ahora, quería preguntarse, ¿podía usar esa fuerza para avanzar aún más? Estiró la mano hacia su bolsillo y acarició el tambor de su reloj. La pieza que había creado no solo era un objeto, era la esencia de su viaje. Un reflejo de su capacidad para convertir el dolor en arte. Pero ¿qué pasaría si no pudiera estar a la altura de las expectativas? Esa era la sombra que se cernía sobre él, una voz que nunca quería silenciar del todo,
pero que debía enfrentar si deseaba escapar del ciclo de conformismo. Decidido a enfrentar su dilema, se sentó en un banco del parque, los árboles danzando con el viento, dejando caer sus hojas como si la naturaleza lo alentara. Sacó su teléfono y con un pulso tembloroso, llamó a don Mateo. La voz de su mentor resonó con calidez y sabiduría, recordándole la importancia de cada decisión que había tomado en su camino. Samuel, el miedo puede ser un aliado si sabes escucharlo. Te dirá lo que realmente valoras. La conversación fue breve, pero la claridad que surgió de sus palabras caló hondo en su ser. Con una determinación renovada, Samuel buscó el ímpetu que esta nueva trayectoria podría brindarle. Comprender cómo su trabajo podría resonar en una escala mayor lo llenó de un fervor, pero también lo obligó a mostrarse auténtico en un entorno en el que las comparaciones serían constantes. Al regresar al taller, el aroma a madera y metal lo envolvió en una sinfonía familiar. Cada herramienta parecía susurrarle desafíos pasados y futuros. La llamada a la acción era más fuerte ahora y la sonrisa en su rostro advertía el deseo de crecer, pero también la lucha interna que sabía que debía enfrentar. Cuando los brazos de la tarde comenzaron a estirarse hacia la noche, Samuel decidió. Aceptaría la oferta. Pero no sería el final de su historia, sería solo el comienzo de un nuevo capítulo lleno de sacrificios, aprendizajes y, sobre todo, una búsqueda constante de su voz única en el mundo de la relojería. No obstante, una inquietante pregunta persistía en su mente: ¿sobreviviría al rigor de un entorno en el que los fallos podían costar su sueño? Con esta incertidumbre lo acompañando, se dio cuenta que el camino estaba pavimentado con decisiones que una vez más pondrían a prueba su determinación. ¿Estaba Samuel preparado para enfrentarlos, o en el fondo aún había una parte de él que dudaba de su capacidad para sobresalir entre los grandes? La respuesta lo aguardaba en el horizonte, un horizonte que nunca antes había considerado como parte de su destino. El día que Samuel aguardaba llegó. La mañana se presentó nublada y fría, un preámbulo a la intensidad que le acompañaría en su primera jornada en el estudio. Al bajar del autobús, un escalofrío le recorrió la espalda, era el eco de su decisión resonando en su mente. Con cada paso hacia la entrada, una mezcla de emoción y ansiedad lo zarandeaba. Las puertas del estudio, imponentes y modernas, le parecían más un umbral al éxito que una simple entrada a un edificio. Al cruzar el umbral, el ambiente era diferente. El aroma a pintura y metal, que había sido su refugio, se doblegaba ante el chic de un mundo estilizado. Las paredes adornadas con relojes de precisión y detalles elegantes, eran un recordatorio tangible del nivel de excelencia que anhelaba alcanzar. Sin embargo, el brillo de ese mundo contrastaba con la oscuridad de sus temores. El primer día estuvo marcado por las tareas más simples, la organización del taller, la preparación de herramientas. Cada acción se realizaba bajo la mirada de su nuevo maestro, un hombre de pocas palabras, cuyos ojos parecían evaluar cada movimiento de Samuel. Esa mirada, que en otro contexto podría haberlo intimidado, ahora lo impulsaba a ser meticuloso y observar con atención. Mientras sacaba las herramientas necesarias, recordó lo que don Mateo le había dicho: el miedo puede ser un aliado. Esa máxima resonaba en su interior mientras intentaba asimilar la velocidad que requería este nuevo entorno. Todo era más rápido, más exigente. Había un nivel de competencia que nunca había experimentado, y cada fallo resonaba como un recordatorio de lo que todo el mundo podría ver. Las horas pasaron, y entre tareas monotónicas, tuvo escasos momentos para respirar. La presión comenzó a chisporrotear en sus entrañas, cada proyecto que veía, cada reloj terminado que pasaba ante sus ojos, le recordaba su propia falta de experiencia. La lucha interna se intensificó, la sombra del autodesprecio comenzó a asomarse, un recordatorio de las voces que siempre le habían dicho que no era suficiente. En una pausa, se encontró observando a uno de los artesanos más experimentados, un hombre que había creado piezas que le habían dado fama. La precisión con la que trabajaba era casi mística, y eso encendió una chispa de admiración en el corazón de Samuel. Decidido a aprender de cualquiera que pudiera enseñarle, Samuel se acercó, solo para ser ignorado. El rechazo lo golpeó de inmediato, dejando una herida que no podría cerrar tan rápidamente. Pero ese rechazo se transformó en un desafío. Con cada jornada, comenzó a memorizar técnicas, cada destreza como una herramienta en su arsenal. Poco a poco, los rigores del estudio revelaron una claridad que jamás había imaginado. La perfección en el detalle comenzaba a atrapar su atención. Cada error, en lugar de ser un fracaso, se convirtió en un mapa hacia la mejora.
Cada atisbo de talento escondido que descubría dentro de sí mismo lo hacía más fuerte. Sin embargo, esa fuerza se vio interrumpida por una voz en su mente que aún le recordaba su soledad, el niño que había aprendido a crecer sin la guía de un hogar. En medio de ese entorno competitivo y glamuroso, Samuel comenzó a preguntarse qué significaba realmente el éxito para él. ¿Era ser el mejor? ¿O era la autenticidad de su trabajo? Esa lucha interna palpaba sus emociones más profundas, sus recuerdos y anhelos. Al cierre de la semana, mientras los colegas celebraban sus pequeños logros, Samuel se retiró hacia la tranquilidad de su habitación. Se sentó frente a su escritorio, el mismo que había usado de niño para construir sus primeras piezas de reloj. Esta vez, sin embargo, su corazón no palpitaba solo por la memoria de su pasado. Ahora estaba impulsado por un futuro cuyas posibilidades parecían infinitas, pero también por la pesada carga de la autocrítica. Con un cuaderno a un lado, trazó su primer proyecto personal. Su objetivo ya no se trataba simplemente de sobresalir entre los grandes, sino de honrar su camino y las experiencias que lo habían formado. A medida que las letras se hacían cada vez más visibles en la página, una claridad emergía en su mente. No podía ser como los demás, tenía que ser su propia referencia. Un manantial de ideas empezó a brotar en su mente, pero justo cuando pensaba que había encontrado su camino, sintió que la sombra del exceso de confianza empezaba a acecharlo. ¿Estaba realmente listo para dejar su huella? ¿O sería que las expectativas que había forjado en su mente serían su mayor traba? La inquietud continuaba creciendo dentro de él. El camino estaba lleno de obstáculos, y cada decisión podría llevarlo más cerca de su destino o alejarlo aún más. En su búsqueda por destacarse, se perdería a sí mismo antes de encontrar su voz. La respuesta se encontraba en el cruce entre el deseo y la incertidumbre. El tiempo presionaba, y Samuel sabía que no podía evitar la prueba que se avecinaba. Con la determinación palpitante en su pecho, se preparó para enfrentar no solo su futuro, sino también sus propios monstruos internos. ¿Estaría realmente listo para enfrentar el reto que cambiaría el rumbo de su vida? La siguiente semana comenzó con una serie de tareas rutinarias, pero Samuel las abordó con un renovado sentido de propósito. Al llegar al taller, asignó su propio horario, algo que nunca había hecho antes. La autodisciplina se convirtió en su mantra. Decidido a aprovechar al máximo cada minuto, se hizo un esquema detallado de lo que quería aprender y aplicar. Sabía que debía acelerar su adaptación al entorno, donde cada segundo contaba y cada fallo podía ser criticado. Mientras trabajaba en la organización de materiales, se dio cuenta de que aunque el nuevo ritmo era agotador, también se sentía enérgico ante la idea de tener un objetivo claro. Esa claridad le permitió ignorar por un momento la voz interior que le decía que los demás lo miraban con desdén. La observación de los expertos, especialmente del artesano famoso, se convirtió en su nueva forma de aprendizaje. Aunque al principio se sentía invisible, comenzó a analizar sus movimientos, sus técnicas de pulido y ensamblaje, y cómo lograban dar vida a las piezas. Sin embargo, la soledad persistía como un eco. Samuel se encontraba en un dilema: si por un lado la admiración por los maestros lo empujaba a mejorar, por otro, el rechazo inicial lo llenaba de motivos para cuestionar su valía. En cada encuentro o en cada vistazo parecía quedar más claro que su deseo de conexión chocaba con un sentimiento de exclusión. Esa dualidad comenzó a afectar su rendimiento, pues el silencio y la falta de reconocimiento alimentaban esa sombra de duda. El punto de inflexión llegó un miércoles. Samuel se atrevió a presentar una pequeña idea a su instructor, una sugerencia mínima sobre cómo optimizar el proceso de ensamblaje. Lo que había sido un intento de compartir conocimiento se transformó en una caída en espiral. La mirada de su maestro fue suficiente para encender algo dentro de él. La indiferencia ante su propuesta hizo que sus manos temblaran y su voz se extinguiera. La sensación de un nuevo fracaso lo embargó, adentrándolo en un ciclo de autocrítica insaciable y agotadora. Fue entonces cuando decidió que necesitaba crear algo propio. Lejos de miradas críticas, se adentró en su proyecto personal, un diseño de reloj que fusionara tradición y modernidad, que hablara de él mismo. Sin embargo, cada trazo en el papel estaba acompañado de dudas. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? ¿Y si su esfuerzo se desvanecía como un susurro en el viento? La lucha entre el afán de ser visto y la necesidad de ser auténtico se convirtió en un verdadero tormento. Samuel notó que cada vez que se enfrascaba en su proyecto, el tiempo parecía detenerse. Realizar un boceto sentía como una conversación íntima, un diálogo entre su pasado y su ambición.
Dedicó noches enteras a perfeccionar su idea, sumergiéndose en la creación casi como un ritual. La angustia de ser rechazado por sus compañeros empezó a transformarse en la esperanza de dejar una marca. Pero la presión de la perfección lo mantenía despierto en más de una ocasión, ocupando su mente con voces que lo desalentaban. Las horas en el estudio no solo eran un lugar de aprendizaje práctico, sino un campo de batalla interno donde cada error tenía múltiples interpretaciones. Después de un par de semanas, la sombra del autodesprecio había sido reemplazada por la firmeza de la determinación. Sin embargo, eso no significaba que la inseguridad hubiera desaparecido. Por el contrario, escuchaba cómo sus pensamientos se debatían entre el miedo y la confianza en su propuesta. Finalmente, una tarde, cuando el cielo nublado dejaba entrever un poco de luz, Samuel decidió que era momento de compartir su idea con su maestro. Su voz temblaba ligeramente, pero la claridad de su proyecto lo llenó de valor. Con el rostro enrojecido, expuso su diseño, desnudando su vulnerabilidad ante el crítico implacable. Al finalizar su presentación, la incertidumbre se apoderó de él mientras esperaba la reacción. La respuesta del maestro sería el punto crucial que definiría su próximo paso, el umbral entre ser un aprendiz mediocre o dar el salto hacia un reconocimiento genuino. Y en esa espera, Samuel no pudo evitar preguntarse, ¿estaba listo para el juicio que podría cambiarlo todo? El silencio en el taller se volvió casi palpable mientras Samuel observaba la expresión en el rostro de su maestro. Cada segundo se sentía como una eternidad, y su mente se llenaba de dudas. La incertidumbre pululaba como una sombra que amenazaba con oscurecer el pequeño rayo de esperanza que había cultivado. Al ver que el maestro fruncía el ceño, la mente de Samuel se llenó de posibles descalificaciones, narrativas destructivas que habían seguido a su estela desde la infancia. Finalmente el maestro rompió el silencio, su voz era autoritaria, casi como un eco de sus juicios. La idea tiene mérito, pero te falta ejecución. La crítica, aunque basada en la verdad, atravesó a Samuel como una daga. La frustración y el deseo de demostrar su valía se entrelazaron en su pecho. Sin embargo, en vez de hundirse en la autocompasión, ese comentario se transformó en la chispa que necesitaba. ¿Cómo podía un mérito académico convertirse en acción tangible? En los días siguientes, cada vez que se acercaba al taller, sentía una mezcla de adrenalina y determinación avivada por la crítica. En lugar de sucumbir a la negatividad, decidió que debía transformar su frustración en un plan de acción. Comenzó a investigar sobre técnicas de relojero, revisando libros y tutoriales, absorbiendo el conocimiento como si de un manantial refrescante se tratara. Sus noches se volvieron más cortas, dedicando cada hora libre a perfeccionar su diseño. Samuel se dio cuenta de que dejarse guiar por la crítica era un salto hacia el autoaprendizaje. En aquel mar de conflictos emocionales, descubrió que cada error era una lección, que cada crítica oscura podía reorientarlo hacia sus capacidades innatas. La autodisciplina, inicialmente forjada por el miedo, empezó a convertirse en un compromiso con él mismo. Imaginó un reloj que no solo marcara el tiempo sino que narrara su historia. Debido a esto, hubo un cambio sutil en su comportamiento. En las horas de trabajo su postura se enderezó y su mirada se volvió más certera. La dinámica del taller también empezó a cambiar, algunos de sus compañeros comenzaron a prestarle atención. Podían ver cómo poco a poco una nueva versión de Samuel tomaba forma. La sensación de pertenencia, aunque aún distante, comenzó a florecer en su interior. Un día, mientras trabajaba en el ensamblaje de su reloj, decidió que debía involucrar a sus compañeros. Al compartir una de sus técnicas nuevas, aún imperfecta, para pulir la superficie del reloj, notó miradas de curiosidad en lugar de desdén. Esa interacción se convirtió en una oportunidad para crear puentes, no muros. Se sintió más integrado, como si el peso de la soledad que había cargado tan a menudo comenzara a aliviarse. El verdadero desafío llegó cuando se dio cuenta de que necesitaba un mentor, alguien que pudiera guiarlo más allá de la crítica inicial, que lo empujara hacia su auténtico potencial. Pero, ¿quién podría ser esa persona? La búsqueda de un guía le abría nuevas posibilidades y también era paralizante. Una tarde, mientras esbozaba nuevas ideas, un pensamiento se coló en su mente: ¿y si su maestro tuviera razón bajo su crudeza? ¿Y si su diseño podía ser aún más? La idea de colaboraciones y enriquecimiento mutuo lo emocionaba. La decisión lo llevó a una nueva intersección. Debía buscar la forma de acercarse a su maestro nuevamente, esta vez con más conocimiento y un enfoque renovado. Todos aquellos temores que lo asediaban parecían volverse pequeños ante el nuevo desafío que se le presentaba.
Era el momento de crecer no solo en habilidad, sino en iniciativa. Samuel no sabía si su maestro aceptaría ser su mentor, pero lo que sí sabía era que estaba preparado para enfrentar la respuesta, cualquiera que ésta fuera. La vida nunca se había sentido tan estimulante y aterradora al mismo tiempo, y en medio de este revuelo emocional, una súbita pregunta emergió en su mente: ¿podría haber encontrado ya la clave de su éxito, o todo esto solo era un espejismo? Esa inquietud lo llevó a formular un plan. El momento de confrontar a su maestro estaba cerca, pero con qué propuestas y qué nuevas revelaciones aún estaban por descubrirse. El día llegó y el aire en el taller parecía electrificado. Samuel, con su boceto en mano, se sentía más preparado que nunca. La noche anterior había pasado revisando cada detalle de su diseño. Cada línea, cada mecanismo, cada idea se había convertido en una obsesión silenciosa. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas, iluminando su pequeño rincón de creación. Era como si el día hubiera elegido honrar su esfuerzo. Cuando entró, su maestro ya estaba trabajando en su estación habitual. Samuel tomó un respiro profundo antes de acercarse, cada paso resonando en su mente como un tambor. La determinación lo envolvía, y los viejos miedos parecían alejarse a medida que se acercaba al maestro. «Maestro, ¿puedo hablar con usted un momento?». La claridad en su voz sorprendía incluso a él. La mirada del maestro se levantó de su trabajo, escaneando a Samuel con una mezcla de curiosidad y desafío. «¿De qué se trata?». Con una repentina fluidez, como si las palabras ya estuviesen preparadas en su mente, Samuel expuso su propuesta. Habló de su diseño, de la forma en que había incorporado los consejos y las críticas en su trabajo. Describió cómo había aprendido de errores pasados y cómo quería llevar su visión más allá. Cada palabra era un ladrillo construido sobre su confianza. «Estoy aquí no solo para mostrarte mi diseño, sino para pedirte tu guía. Quiero que aportes tu experiencia a mi trabajo. Quiero aprender». Sus ojos brillaban de una sinceridad que esperaba resonara. El silencio que siguió fue aplastante. El maestro, en un gesto inusual, miró detenidamente el boceto, sus cejas alzándose en una señal de interés. Samuel sintió una oleada de esperanza. «Te has esforzado, eso es innegable. Pero aún hay muchos aspectos que necesitarás pulir», respondió el maestro, aunque su tono era menos árido que antes. «¿Estás dispuesto a permitir que te guíe y critiques tu trabajo hasta que lo lleves a un nivel que yo considere adecuado?». Las palabras brotaron de Samuel como el agua de un manantial. «Sí, estoy listo para trabajar hasta que sea perfecto. Estoy dispuesto a escuchar y aprender lo que sea necesario». Esa simple afirmación abrió una puerta que parecía siempre cerrada. Su maestro asintió, señalando que había un camino por recorrer juntos. Samuel abandonó la conversación con una calidez en el pecho que nunca había sentido. Aunque el camino por delante prometía ser arduo, la posibilidad de aprender bajo la guía de alguien tan respetado encendió una nueva luz en su interior. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de intenso aprendizaje. La relación con su maestro se transformó, cada sesión de trabajo se enriquecía con debates, críticas y correcciones. Samuel se sintió por primera vez como un verdadero aprendiz en el arte de la relojería. De cada nueva técnica que aprendía, fortalecía su resolución. La evolución de su diseño se volvía más compleja, más hermosa, y cada desafío era un paso más cerca de su objetivo. Sin embargo, el deseo de demostrar su valía a sus compañeros aún lo perturbaba. La integración en el grupo nunca había sido su fuerte, y aunque su relación con el maestro florecía, sentía que su seguridad en sí mismo era aún frágil. La presión de sobresalir y ser reconocido por su trabajo lo llevó a preguntarse si una vez más su viejo yo, el pequeño niño inseguro y sin familia, resurgiría. Un día, mientras ajustaba los engranajes de su reloj, un temor inquietante emergió en su mente. ¿Y si el reconocimiento que tanto anhelaba resultaba ser efímero, o peor, basado en la percepción de otros? ¿Y si realmente nunca lograba encajar en esos espacios que tanto deseaba habitar? Despertó en medio de la noche, la tensión palpable, y sintió la necesidad de un cambio. Ahora no solo debía trabajar en su diseño, sino quizás también en sí mismo. La ambición era poderosa, pero la necesidad de aceptación lo mantenía atado a viejos patrones. El próximo paso en su viaje había dejado de ser solo sobre ser un relojero. Era él. Momento de enfrentar su miedo más profundo a la soledad y el rechazo. Se preguntó a sí mismo, ¿qué significa para mí verdaderamente el éxito?
Una nueva incógnita se instaló en su corazón. ¿Sería capaz de reinventarse no solo como artista, sino como individuo separado de su pasado? Con esa incertidumbre surcando su mente, Samuel se preparó para la próxima ronda de su viaje, sin saber que estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. A medida que los días avanzaban, Samuel se sumergió cada vez más en su trabajo. Sin embargo, la preocupación por su lugar en el taller se plasmaba en cada acción. En las sesiones con su maestro sentía como su confianza comenzaba a delinearse, pero al salir de ese entorno protegido, ese mismo valor parecía desvanecerse. La atmósfera del taller vibraba con la competencia, cada compañero había labrado su estilo, su voz. Él era a los ojos de ellos un simple aprendiz. Fue entonces que una idea, tanto sencilla como aterradora, se enraizó en su mente. Él no era solo un artista, era un individuo con una historia que compartir. La vulnerabilidad de su infancia resonaba dentro de él como una campana que no dejaba de sonar. Era un recordatorio constante de que su camino hacia el éxito no debía depender de la validación ajena, sino de su capacidad de ser auténtico consigo mismo. Así, un día decidió que por primera vez compartiría su historia. Mientras ajustaba los micromecanismos de un nuevo diseño, se detuvo a observar a sus compañeros. Con habilidad, cada uno de ellos manipulaba sus herramientas con la confianza que él ansiaba. En un arranque de determinación, decidió que era el momento de salir de su zona de confort. El siguiente paso era claro, y a la vez aterrador: invitar a sus compañeros a una sesión de trabajo en equipo. Se acercó a un pequeño grupo que estaba discutiendo un proyecto en particular. Con un nudo en la garganta, habló. ¿Les gustaría compartir ideas sobre nuestros diseños? Creo que todos podríamos beneficiarnos de la crítica constructiva. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Samuel sintió la presión de las miradas de sus compañeros, una mezcla de sorpresa y escepticismo. Con el corazón latiendo desbocado, continuó: me gustaría aprender de ustedes y también ofrecer mis propias ideas. Quizás podamos crecer juntos. Al principio no hubo respuesta. Pero luego, uno de sus colegas más experimentados tomó la palabra. Eso suena interesante. Si estás dispuesto a abrirte a nuestras críticas, yo puedo compartir algunos de mis enfoques. Esa presentación fue como un destello de luz en la oscuridad. A medida que más compañeros comenzaron a hablar, una red de ideas se empezó a tejer entre ellos. Samuel sintió una conexión creciente, una chispa de camaradería que alimentó su espíritu. Cada crítica y cada sugerencia que recibió lo empoderaban más. La atmósfera del taller comenzó a cambiar y con ello, su autoconfianza floreció. Con el paso de las semanas, Samuel no solo perfeccionó su diseño, sino que también cultivó su personalidad. Las reuniones informales se convirtieron en una rutina e incluso empezó a provocarse internamente. ¿No podría él también influir en los demás en el camino? Así, comenzó a compartir técnicas que había aprendido de su maestro, creando un pequeño pero significativo intercambio de conocimiento. Mientras su diseño tomaba cada vez más forma, Samuel se sentía liberado de viejas ataduras mentales. Ya no se veía como solo un aprendiz, sino como un colaborador en una esfera creativa en constante evolución. Todo esto incluso le ofreció una perspectiva diferente sobre el éxito. Ahora el éxito no era simplemente ser reconocido, era crecer sinceramente en comunidad. Sin embargo, mientras su confianza aumentaba, la sombra de su historia personal seguía desafiándolo. Daba pasos firmes hacia una nueva versión de sí mismo, pero cada noche, cuando se encontraba a solas con su reflejo, el eco de los viejos temores lo asaltaba. ¿Era realmente esa nueva imagen pura y suficiente como para ser aceptada? ¿O seguiría siendo, en el fondo, el niño solitario que no encajaba? El desafío se presentaba de manera más intensa conforme se acercaba una exposición donde presentaría su pieza final. La idea de mostrar su trabajo, no solo a su maestro sino a un público más amplio, lo llenó de inquietud. ¿Qué pasaría si, a pesar de todo, su esfuerzo se consideraba un fracaso? La presión aumentaba, ese dilema serviría de catalizador. En un momento de reflexión, se preguntó: ¿estoy listo para enfrentar mis miedos y dejar que la historia me defina en lugar de la angustia que lleva consigo? Samuel sabía que la respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro como relojero, sino también su camino hacia la aceptación personal. Las piezas estaban en su lugar, pero el resultado final aún era incierto. Consciente de que debía tomar una decisión crucial, se sintió impulsado a encontrar su respuesta antes de que el momento culminante llegara.
La exposición se acercaba y con ella, la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a los miedos que había evadido durante tanto tiempo? El silencio en su mente se quebró y una pregunta resonó con fuerza: ¿qué pasaría si el verdadero desafío no estaba en el diseño, sino en su propia definición de valentía? El día de la exposición finalmente llegó. Samuel se despertó con la luz del amanecer colándose por la ventana, trayendo consigo un rayo de esperanza y una oleada de nervios. Había trabajado incansablemente en su diseño aquel reloj que no solo marcaba el tiempo, sino que también contaba su historia. Un símbolo de su viaje, de la lucha que había enfrentado y del crecimiento que lo había llevado hasta este momento crucial. Al llegar al estudio, el bullicio de sus colegas se sentía palpable, la excitación resonaba en cada rincón. Samuel, sin embargo, sentía el peso del mundo sobre sus hombros. La presión de demostrar su valía lo envolvía, como una nube oscura acechando su destello interno. Pero en el fondo de su ser, una voz comenzaba a resurgir: estás aquí por una razón. Tu historia merece ser contada. A medida que se preparaba para la exposición, las memorias de su infancia como huérfano surgieron, pero esta vez, en lugar de ahogarlo en tristeza, lo llenaron de determinación. Se dio cuenta de que todo lo que había pasado había forjado su espíritu, y que su esencia radicaba en ser auténtico y valiente. Él no solo presentaría un reloj, presentaría una parte de sí mismo. Cuando llegó su turno, se acercó al público con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. Observó las miradas curiosas, los rostros expectantes, y por un instante experimentó una oleada de inseguridad. Sin embargo, a medida que comenzó a hablar, se sintió transformarse. Las palabras fluyeron, llenas de sinceridad. Relató no solo la técnica detrás de su diseño, sino también la travesía que lo había llevado a ese momento. Cada detalle un eco de su lucha, cada engranaje un reflejo de su perseverancia. Vio la reacción del público. A medida que compartía su historia, las miradas cambiaban. Admiración y respeto empezaron a surgir de aquellos que antes lo veían como un niño solitario. Samuel sentía que su voz resonaba más allá de los muros físicos, tocando los corazones de quienes lo escuchaban. Estaba conquistando no solo el reconocimiento, sino también la aceptación de sí mismo. Cuando terminó su presentación, un aplauso estalló entre la multitud. No era solo por su reloj. Era un reconocimiento a su valentía, a su capacidad de abrirse y compartir su dolor y sus sueños. En ese instante sintió que todas las inseguridades que una vez lo habían aplastado se desvanecían, dejando espacio para una confianza sólida que nunca había conocido. El jurado, visiblemente impresionado, se acercó al final. Samuel, tu reloj es más que un objeto, es la manifestación de tu historia. Tienes un talento excepcional, y me gustaría ofrecerte la oportunidad de exhibirlo en una galería de lujo en la ciudad. Su corazón se detuvo por un momento y las palabras del jurado resonaron en su mente como un eco de éxito, pero no solo en el ámbito profesional, sino también personal. Habría superado sus miedos, y el triunfo era el resultado de su autenticidad. Después de la exposición, las interacciones en el taller cambiaron. De repente Samuel no era solo un aprendiz, era un referente, un creador que había tocado las vidas de quienes lo rodeaban. Al descubrir su voz, había inspirado a otros a ser auténticos y compartir sus historias. Volvió al taller de don Mateo, no como un niño huérfano perdido, sino como un hombre joven forjado en el fuego de la adversidad. He logrado aprender a ser un relojero, pero lo que realmente he descubierto es quién soy, le dijo al anciano. Con una sonrisa, don Mateo se sintió orgulloso de su alumno. Samuel entendió que había trascendido su pasado y que cada paso, cada desafío, había sido un ladrillo en el camino hacia su auténtico yo. Al final de esa jornada, mientras regresaba a casa, sintió una paz que antes parecía inalcanzable. Las sombras de la inseguridad y el miedo dejaron de ser sus compañeras, pues había conquistado su batalla interna. Samuel miró su reloj no como un simple objeto sino como un símbolo de su viaje. La historia que ahora llevaba consigo no era solo sobre el tiempo que había perdido, sino sobre el presente que había decidido abrazar con todo su ser. El futuro brillaba ante él, estaba listo para lo que viniera, consciente de que el verdadero triunfo residía en ser auténtico consigo mismo. Este era solo el comienzo de su historia, un capítulo lleno de promesas y oportunidades, donde la construcción de su camino seguiría avanzando con cada tic-tac de su reloj. Y tú, querido lector, no esperes más. Suscríbete de inmediato a nuestro canal para no perderte las historias emotivas que están por venir.
Déjanos un me gusta ahora para ayudar a que más corazones se vean inspirados por estas transformaciones increíbles. Cuéntanos tus reacciones y teorías sobre este desenlace en los comentarios. Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo la superación personal puede cambiar vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.